Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Quesada de la carrera de Administración de Empresas modalidad en línea de la Universidad Estatal de Milagro UNEM. El día de hoy quiero compartir con ustedes el análisis de un trabajo experimental para la asignatura de Estadística Descriptiva. Comencemos hablando de la problemática que nosotros elegimos para este trabajo. En el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito del CEA-CMQ se ha detectado un incremento en los niveles del estrés laboral crónico y casos de enfermedades cardiovasculares entre el personal operativo. Factores como las largas jornadas, presiones constantes y exposiciones a situaciones conflictivas están deteriorando la salud física y emocional de los agentes, afectando su desempeño y la eficiencia institucional. Bueno, el objeto de estudio que nosotros escogimos es el Cuerpo de Agentes Metropolitano de Quito, el CACMQ, como empresa pública, particularmente su personal operativo, con el propósito de analizar aspectos relacionados con su salud integral y condiciones laborales que podrían estar afectando su bienestar físico y emocional. Para la recolección de estos datos, nosotros hemos utilizado dos herramientas. La primera herramienta es una herramienta psicológica, el test de Burnout del Instituto Mexicano de Seguro Social IMS, que mide el agotamiento emocional, desmotivación, ansiedad y síntomas de estrés laboral. Se realizó este test a cada uno de los individuos. Nosotros utilizamos 15 individuos del grupo de la Unidad de Información y Seguridad Turística para este estudio. La segunda herramienta que utilizamos es una herramienta mecánica. Utilizamos el tensiómetro para medir la presión arterial sistólica, el PAS, y la presión arterial distólica, que es el PAD. Se realizó una única medición de la presión arterial utilizando un tensiómetro, siguiendo el protocolo de la Organización Mundial de Salud, la OMS, con los agentes en reposo durante 5 minutos, en posición sentada y con el brazo a la altura del corazón. Esta medición se efectuó al finalizar su jornada laboral, a fin de evaluar la respuesta fisiológica tras la exposición de la carga de trabajo. Con estos datos se calculó la presión arterial media, el PAM, usando la fórmula que es: la presión arterial media es igual a la presión arterial sistólica más 2 por la presión arterial distólica, todo esto dividido para 3. El valor obtenido permite evaluar el esfuerzo cardiovascular tras la jornada laboral. A continuación, les presentaremos cómo se hizo el análisis en la plataforma SPSS. Muy bien, vamos a comenzar a explicar cómo pasamos todos estos datos hacia la plataforma IBM SPSS. Vamos a comenzar con un documento en blanco. Lo que necesitamos hacer es crear dos variables. En este momento vamos a crear la variable del PAS, que es la presión arterial sistólica, y vamos a crear el PAD, que es la presión arterial distólica. Como no necesitamos decimales, colocamos en 0. Tenemos el tipo de medida que vamos a utilizar, es una medida de escala. Muy bien, ahora con estos datos que ya tenemos aquí marcados, nos vamos a la vista de datos. Tenemos aquí que ya se nos generaron las variables. Nosotros necesitamos ingresar los datos que anteriormente ya les calculamos a los 15 individuos por medio del tensiómetro, y que esos datos los tenemos aquí registrados. Tenemos el PAS y el PAD. Los vamos a coger y copiarlos, que es de los 15 individuos que nosotros ya hemos tomado estos datos. Pegamos estos datos, listo. Ahora, como nuestro trabajo está dividido en dos partes, la una es realizada con la herramienta mecánica, que es el tensiómetro, y la otra es con un test psicológico. Ahora vamos a hacer la parte del test psicológico para obtener sus datos. El test psicológico lo tenemos aquí, el test de estrés laboral. Lo tenemos aquí, tiene todos sus índices, así que son 12 preguntas las cuales tiene el test. Vamos a colocar las 12 preguntas, 11, 12. Tenemos las 12 preguntas aquí. Como no necesitamos decimales, igual, quedan en 0. Pregunta 11 y pregunta 12. Muy bien, tenemos listo. Ahora, los valores que les vamos a dar son los valores que ya vienen predeterminados.
tenemos aquí los valores. Tenemos del 1 al 6, donde 1 significa nunca, 2 casi nunca, 3 pocas veces, 4 algunas veces, 5 relativamente frecuente y 6 muy frecuente. Esos valores se los vamos a dar aquí. Tenemos que 1 es nunca, añadimos, el 2 es casi nunca, tenemos 3 pocas veces, 4 algunas veces, añadimos, 5 relativamente frecuente, añadimos, y 6 muy frecuente, y añadimos. Aquí ya tenemos registrado las etiquetas. Ponemos aceptar y esta etiqueta la copiamos en todos. Listo. Al ser una variable que tiene un orden, esta llegaría a ser ordinal. Colocamos la medida ordinal a todas estas preguntas. Listo. Ya las variables de las preguntas. Ahora necesitamos los datos. Esta encuesta ya se las realizó a nuestros encuestados, que serían los agentes. La realizó y nosotros ya tenemos sus datos. Tenemos las 12 preguntas, las cuales vamos a copiar y vamos a pegar en nuestro programa. Listo, aquí tenemos pegados. Y ahora, comenzamos con los cálculos. Necesitamos encontrar la presión arterial. Para la presión arterial media, utilizamos una fórmula en la cual vamos a utilizar la presión arterial sistólica y la presión arterial distólica. Para ello, necesitamos irnos a la pestaña de transformar, calcular variable y utilizamos la fórmula. La fórmula es la presión arterial distólica más la presión arterial sistólica menos la presión arterial distólica, y todo esto elevado hacia 3, dividido para 3. Así que vamos a colocar aquí, vamos a buscar el PAM, que es la presión arterial media, y vamos a realizar la fórmula. Vamos a cambiar aquí para poder verificar. Listo, tenemos que es el PAD más, entre paréntesis, vamos a multiplicar el PAS menos el PAD, y todo esto lo vamos a dividir para 3. Aquí tenemos la fórmula ya aplicada, le damos a aceptar. Aquí se está generando y vamos a ver que el PAM se nos creó en el lado derecho. Tenemos ya creado en el lado derecho. Muy bien, ahora lo que vamos a realizar es el cálculo de las preguntas. Para ello necesitamos igual irnos a transformar, vamos a calcular la variable y ahora vamos a utilizar otra fórmula. Ya que vamos a calcular el resultado, vamos a poner el nombre resultado de test. Listo, ahora lo que vamos a hacer es la sumatoria de todas las preguntas. Así que vamos a sumar la pregunta número 1 más la pregunta número 2 más la pregunta número 3 más la pregunta número 4, pregunta número 5, pregunta número 6, pregunta número 7, pregunta número 8, pregunta número 9, pregunta número 10, pregunta número 11 y la pregunta número 12. Aquí tenemos ya hecha la fórmula para calcular el total de todas las preguntas. Así que le damos a aceptar. Está generando. Y aquí tenemos el resultado. Como este resultado no necesitamos que estén decimales, vamos a irnos por este lado y vamos a colocarle en 0. En el anterior también no necesitamos los decimales. Colocamos 0. Le colocamos una pequeña etiqueta que el PAN sería la presión arterial media y tenemos resultados del test. Muy bien, ahora ya que tenemos el PAM y el resultado del test, necesitamos calcular con los parámetros. Los parámetros ya los tenemos igual listo. Los niveles que clasifican el PAM, sus parámetros son menores a 70, va a ser una hipoperfusión, riesgo de insuficiente irrigación a órganos vitales. De 70 a 99 va a ser normal, perfusión adecuada sin indicios de daño orgánico. De 100 a 109, límite alto, posible prehipertensión, vigilancia clínica recomendada.
de 110 en adelante va a ser elevado y un riesgo de daño a órganos asociado a hipertensión sostenida. Así que estos datos tenemos que colocarlos en nuestro programa. Para ello, lo que vamos a realizar es irnos a transformar, vamos a recodificar en distintas variables y ahora sí, tenemos los resultados. Vamos a cambiar para poder verificar. Como vamos a calcular el PAM, vamos a añadir los parámetros a PAM. Listo, tenemos aquí al variable le vamos a poner un nombre que sería agrupados del PAM. Listo, agregamos una etiqueta, agrupados de PAM. Listo, cambiamos y ahora los valores los cambiamos. Ahora vamos a irnos a rango y en rango vamos a poner los rangos que tenemos ya de nuestra variable, del PAM. Nos está diciendo que menores a 70, que sería de 69 para abajo, nos da una hipoperfusión. Así que vamos, menores a 69. Listo. Vamos, sería de 1 hasta 69. Vamos a darle el valor de 1. Vamos a añadir de 70 hasta 99. Vamos a darle el valor de 2. Vamos a verificar. Ya, de 100 a 109. De 100 a 109 vamos a darle el valor de 3. Y de 110 en adelante, pongámosle hasta 300, vamos a darle el valor de 4. Listo. Acá tenemos nuestros parámetros ya agregados. Damos a aceptar y ya lo tenemos ejecutado. Ahora también regresamos a la vista de variables. Como no necesitamos decimales, colocamos 0. Listo. Resultado. Muy bien, ya tenemos agrupados de PAM. Y ahora esta es una escala ordinal, porque nosotros vamos a darle valores. Así que los valores que le vamos a dar aquí, a nuestro valor de 1 vamos a darle que es una hipoperfusión. Vamos a nuestro valor de 2, vamos a decir que es un rango normal. A nuestro valor 3 vamos a decir que es límite alto. Añadir. A nuestro valor 4 vamos a decir que es elevado. Vamos a revisar por este lado. Tenemos agregados. Ahora vamos a verificar. Vamos a verificar con los resultados del test. Necesitamos estos resultados. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a irnos a transformar, recodificar en distintas variables. Regresamos y ahora vamos a trabajar con los resultados del test. A cruzar a resultados de test, le damos un nombre, vamos agrupado y ya, agrupado de test, le damos la etiqueta, cambiamos y ahora vamos a valores antiguos y nuevos y ahora vamos a cambiar porque aquí tenemos otros tipos de valores, eliminamos los que tenemos aquí guardados, listo, y comenzamos a agregar. Tenemos en rango, estos parámetros ya vienen establecidos en el test que los tenemos por este lado. Tenemos que de 1 a 12 es sin estrés, de 13 a 24 sin estrés, de 25 a 36 estrés leve y así en general. Vamos a estos parámetros a colocarlos en nuestro programa. De 1 a 12 vamos a darle el valor de 1. Añadimos, vamos de 13 hasta 24, vamos a darle el valor de 2. De 25 vamos a darle el valor de 3, de 37 hasta, vamos a darle el valor de 4, de 49 hasta 60, vamos a darle el valor de 5 y de 61 hasta, creo que 72, exacto, 72, vamos a darle el valor de 6. Añadimos y ya tenemos generados nuestros parámetros. Damos a aceptar, se nos genera. Vamos a vista de variables. Como no necesitamos decimales, eliminamos aquí, ponemos 0.
Tenemos los agrupados del test y vamos a darle igualmente valores. Valores. Al valor número 1 vamos a decir sin estrés. Sin estrés. Listo. Añadir. Al valor 2 vamos a decir igual sin estrés. Tenemos al valor 3, dice estrés leve. Añadimos. Al valor 4 tenemos estrés medio. Al valor 5 tenemos estrés alto, añadimos, y al valor 6 estrés grave. Añadimos. Aceptar y listo. Ahora, bueno, aquí nos falta, como tenemos que es una medida ordinal porque tiene un orden. Listo. Tenemos la lista de datos, pero si no queremos ver en números, lo que podemos hacer es cambiar justo en esta flechita que tiene un número y una letra, cambiamos y ahora podemos ver en letras. Estos son los resultados de la tabla y ahora para generarlos vamos a irnos a analizar descriptivos, vamos a frecuencias y ahora elegimos los resultados que están por aquí, que sería el PAM, que tenemos el resultado del PAM. Elegimos y ahora si nos vamos a estadísticos, para las medidas de tendencia central tenemos media, mediana, moda. De dispersión tenemos desviación estándar, varianza, rango, y de los cuartiles tenemos, para trabajar en percentiles trabajamos para el 25, 50 y 75. Añadir. Continuar, damos a aceptar y aquí tenemos todos los resultados. Los resultados ya generados con sus gráficos. Regresamos ya que nos faltó las gráficas. Igual en analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias y en gráficos. Los gráficos, escogemos gráficos circulares para sus porcentajes. Continuar y aceptar. Ahora sí podemos verificar. Podemos ver que en los estadísticos tenemos la media de 95,73, mediana de 95, su moda que es 95, desviación es de 4.1, varianza que es de 17,0, rango 15, sus percentiles a 25 es 92,67, el 50 95, al 75 98. Tenemos su tabla de frecuencia y también tenemos por este lado la gráfica en la cual vemos los porcentajes. También podemos realizar la misma gráfica del resultado de los test. Así que vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencia, regresamos el PAM, nos vamos a resultados de test, estadísticos vemos que están señalados, gráficos se encuentra señalado y damos a aceptar. Aquí podemos observar que tenemos la media de 23,67, mediana de 24, moda de 28, desviación de 631, variancia de 58,24, el rango de 24, percentiles del 25 en 15, de 50 en 24, 75 en 29, la tabla de frecuencia y los resultados del test. Aquí tenemos los resultados. Y para hacer un mejor análisis, vamos con las conclusiones. Muchas gracias. Haciendo un análisis del resultado fisiológico de la presión arterial media, tenemos que el 80% de los agentes representan un PAM dentro del rango normal, lo que indica que la mayoría mantiene una presión arterial controlada bajo condiciones regulares. También tenemos que el 20% de los agentes están en riesgo de hipertensión, lo cual no es un valor alarmante, pero sí señala la necesidad de un seguimiento médico y estrategias preventivas. Los valores estadísticos de la media, que es 95,73, la mediana que tenemos 95, la moda de 95, están muy próximos entre sí, lo que sugiere una distribución simétrica y estable de la presión arterial media en el grupo. La división estándar de 4,12 indica poca variabilidad, es decir, la mayoría de los agentes tienen valores similares en la presión arterial. Ahora revisemos un poco los resultados psicológicos, el test de estrés laboral. Tenemos que el 93,3% de los agentes presenta algún grado de estrés,
lo que evidencia una situación generalizada que podría impactar la salud física y emocional del personal. También tenemos que el 46,7% con estrés leve, aunque es una respuesta esperada ante la situación laboral que es exigente, no debe normalizarse sin medidas de apoyo. También tenemos que el 46,7% se encuentra con síntomas moderados. Este grupo ya podría experimentar afecciones en su rendimiento y bienestar. Solo el 6,7% no presenta nada de estrés, lo cual es un porcentaje muy bajo, lo que indica una alta prevalencia del malestar psicoemocional en el grupo. Estadísticamente, los valores de la media, que es el 23,67, la mediana que tenemos por el 24, la moda por el 28, muestra una ligera tendencia hacia valores más altos de estrés, reflejando que muchos agentes están cerca o dentro del rango de estrés moderado. La desviación estándar de 7,63 revela una alta dispersión de los puntajes, es decir, hay bastante variabilidad en cómo los agentes perciben y manejan el estrés. Bueno, en conclusión a podemos darnos cuenta que el estrés laboral es una problemática muy significativa dentro del grupo evaluado. Aunque en muchos casos son leves o moderados, el hecho de que casi todos los agentes estén afectados subraya la necesidad de intervención organizacionales y psicológicas. Bueno, aunque fisiológicamente la mayoría de los agentes están estables, los resultados del test muestran que el componente psicoemocional es un factor de riesgo impresionante, que podría a mediano largo plazo desencadenar efectos físicos como la hipertensión. Es recomendable implementar programas de salud mental, laboral, pausas activas, talleres de manejo de estrés y seguimiento médico continuo. Les agradecemos por prestarnos atención. Este fue el trabajo de estadística descriptiva. Muchas gracias.